hemoglobina en gramos litro, en gramos decilitro, por 10 sobre el número de hematíes, que está expresado por 10 a la 12 sobre litro. Hablaremos de un valor normal que oscila entre 29 más o menos 2 picogramos. A los hematíes con una hemoglobina corpuscular media disminuida, doctores, nosotros llamamos hipocromía, hipocrómicos. O sea, si yo llego a tener un HCM disminuido, llamaré hipocromía. ¿Por qué? Porque la hemoglobina corpuscular media expresa el contenido hemoglobínico que tiene cada hematía. ¿Listo? Ahora, la concentración corpuscular media de hemoglobina. Es un índice prácticamente que expresa la concentración de hemoglobina de cada hematía y se calcula mediante la siguiente fórmula. Es CCMH, así se la expresa la concentración corpuscular media de hemoglobina, esa es la abreviación, es igual a hemoglobina en gramos decilitro por 100 sobre hematocrito, obviamente expresado en porcentaje. Y diremos que el valor normal es más o menos de 34, más o menos 2 gramos litro. Fíjense que cuando aumenta el contenido hemoglobínico de cada hematía, prácticamente se debe a un aumento del volumen corpuscular medio, ¿ya? Sin embargo, la concentración corpuscular media de hemoglobina, doctores, permanece normal. Es más frecuente hablar de hematíes hipocrómicos, ¿ya?, que hablar de hematíes hipercrómicos, exceptuando obviamente en ciertas situaciones, por ejemplo, como ocurre en la esferocitosis hereditaria, en la gripanocitosis, en la hemoglobinopatía C. Ahora, el diámetro, doctores, del hematíe adulto normal es más o menos de 7.82, más o menos 0.62 micras, ¿no? Diremos que ese es el valor, ese es el diámetro normal. A eso nosotros llamaremos normocítico, ¿ya? Pero obviamente, cuando supera el tamaño del glóbulo rojo, hablaremos de macrocitosis. O sea, macrocitosis cuando aumenta el BCM, ¿no? Ahora, muchas veces, doctores, la anemia macrocítica puede enmascarar la existencia de una reticulocitosis, como por ejemplo, como ocurre en las anemias hemolíticas. Ahora, causas de macrocitosis son el alcoholismo, la anemia megaloblástica, las hepatopatías, y entre estas, por ejemplo, la ictericia obstructiva, las enfermedades pulmonares crónicas. Tenemos también algunas anemias que son refractarias al tratamiento, tenemos también las neoplasias, tenemos el propio tabaquismo, también es causa de macrocitosis, las mujeres que toman anovulatorios, ¿no? Y en esta también está, les mencioné, las anemias megaloblásticas, ¿no? Y probablemente la más frecuente sería la anemia perniciosa. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar prácticamente son causas de macrocitosis. Ahora, la presencia de un hematíe pequeño
se conoce como microcitosis. O sea, estoy hablando de un BCM inferior a 83 femtolitros. En algunos libros ustedes van a encontrar menor a 80 doctores. Menor a 80, que también es válido, ¿no? Y en el caso de macrocitosis van a encontrar mayor a 100, ¿no? Farreras nos dice mayor a 97, un BCM mayor a 97 femtolitros, pero en algunos libros ustedes van a poder encontrar incluso mayor a 100 femtolitros. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de microcitosis? Son 4 causas que jamás deben olvidar, doctores, y esto puede ser pregunta de examen. Anemia ferropénica, la anemia sideroblástica, las talasemias, la anemia asociada a procesos crónicos pueden originar lo que es microcitosis. Ahora, los leucocitos, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquitito. Fíjense que esto es lo que saca el autoanalizador electrónico, ¿no? Estos son los autoanalizadores electrónicos. Este es el Coulter. Fíjense cómo llega a sacar los valores, ¿no? Los valores, ¿no? Tan solo colocando una gota de sangre. Y esto, los laboratorios lo transcriben, doctores. Todo esto lo transcriben ellos. Vamos a hablar sobre bueno, voy a darles un pequeño pantallazo aquí sobre los leucocitos. Fíjense que los leucocitos, doctores, oscilan entre, eso es lo que les mostraba acá, ¿no? La serie de los leucocitos, ¿no? Fíjense que los leucocitos van a oscilar entre 4.5 y 11.5. 4.500 y 11.500, ¿no? Y obviamente, este recuento porcentual de los leucocitos, nosotros llamaremos a todo eso, la totalidad son los leucocitos, pero este recuento porcentual de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, llamaremos fórmula leucocitaria. Ahora, las plaquetas, doctores, son los elementos formes de la sangre. En realidad son los elementos formes de la sangre de menor tamaño. Fíjense que suelen llegar a tener entre 2 y 3 micras, ¿no? Y las plaquetas, doctores, se van a originar por fragmentación del citoplasma de sus precursores medulares llamados megacariocitos. Ahora, la cifra normal de las plaquetas, ya se los dije, oscila entre 150.000 y 450.000, ¿no? O si quieren, 150 y 450 por 10 a la 9 sobre el litro, ¿no? Entonces, ¿cuándo llamaremos trombocitopenia, ¿no? Porque es importante el término de trombocitopenia. ¿Por debajo de cuánto? Por debajo de 100.000 plaquetas o por debajo de 100 por 10 a la 9 sobre litro. Ahora, el término de hipotrombocitosis, que también es frecuente, se emplea para designar la cifra de plaquetas que oscila entre 100 y 150 por 10 a la 9 sobre litro. Antes de hablar
sobre la sangre periférica y todo lo que es la morfología de los elementos formes, diremos que si bien, fíjense que los elementos formes maduros de la sangre son diferentes entre sí, ¿no es cierto? Van a ir viendo que son diferentes entre sí, tanto en estructura como en función. Sin embargo, todas estas células, o sea, todos los elementos formes, se desarrollan a partir de una población común llamada célula madre o célula troncal, si quiere, ¿no? Esta célula madre, pues, ¿dónde está? Está en la médula ósea. Ahora, este proceso de desarrollo, nosotros vamos a llamar hematopoiesis, doctores. Hematopoiesis se llama todo esto, fíjense, todo el desarrollo. Hematopoiesis, ¿no? Fíjense que cada día, doctores, se produce más de 1 por 10 a la 11 células, ¿no? Esto mismo hace que la médula ósea, doctores, sea uno de los órganos más activos, si quieren, en el cuerpo. Y a pesar, ¿no? O sea, de no localizarse en una sola parte del cuerpo, ¿no? Porque la médula ósea no se localiza en una sola parte del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la piel, todo eso, ¿no? Sin embargo, pese a eso, la médula debe considerarse como un órgano, ¿no? Así como el hígado, los riñones, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que cada día produce más de 1 por 10 a la 11 células, ¿no? O sea, realmente es un órgano muy activo, todos. Diremos que en el adulto, la mayor parte de la médula ósea, doctores, reside en las vértebras, el esternón, las costillas. Obviamente, con menor actividad en los huesos largos, donde la médula ósea, obviamente, es más activa en los niños, ¿no? O sea, la médula ósea es más activa en los huesos largos en los niños, ¿no? Ya, pero cuando uno alcanza la edad adulta, fíjense que la mayor parte de la médula activa se encuentra en las costillas, el esternón, las vértebras. Ahora, ese proceso de diferenciación, doctores, ¿no? O sea, de la célula madre a eritrocito. O sea, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Cómo hay un proceso de diferenciación de la célula madre a eritrocito, granulocito, linfocito, monocito o plaqueta maduras. Ahora, para este proceso de diferenciación, doctores, intervienen, o sea, para dar origen justamente a esta división que ustedes pueden ver, ¿no? Es importante el desarrollo de las hormonas peptídicas, ¿no? Llamadas también citocinas, ¿no? Estas van a permitir la diferenciación de la célula madre a eritrocito, granulocito, linfocito, monocito o plaquetas maduras. ¿Listo? Ahora, fíjense que la vida media de los linfocitos, ¿no? Es mucho menor en la circulación, ¿no? Es por eso que los precursores en la médula ósea, ¿no? O sea, de los linfocitos, sobrepasan a los precursores de los eritrocitos. Y más o menos esto lo hace en una proporción de 3 a 1. Ahora, la principal hormona
estimulante de la producción de eritrocitos, o sea, es decir, la eritropoiesis, ¿no? Es la eritropoyetina, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la principal hormona estimulante de la producción de eritrocitos es la eritropoyetina. Pero este proceso nosotros vamos a llamar eritropoiesis. Ahora, este péptido citosina, que es la eritropoyetina, está producido por los riñones, ¿no? Y regula pues la generación de eritrocitos mediante un sistema de retroalimentación. O sea que cuando disminuyen las concentraciones de hemoglobina, o sea, cuando hay anemia, disminuye también el aporte de oxígeno a los riñones, ¿no? Y estos producen más eritropoyetina, lo cual hace que la médula ósea produzca más eritrocitos. Ahora, con el aumento de las concentraciones de hemoglobina, los riñones obviamente producen menos eritropoyetina y lo mismo viene a ser la médula con los eritrocitos. En el caso de los leucocitos, doctores, en el caso de los leucocitos, la situación, fíjense que es más compleja, ¿ya? Ustedes saben que las células más comunes van a ser los granulocitos, ¿no? Por tener el citoplasma lleno de gránulos, ¿no? Ahora, dentro de estos, los más comunes, de hecho, van a ser los neutrófilos, ¿no? Son los neutrófilos que se constituyen en las células más importantes, sobre todo en la producción de la inflamación. Muchas citocinas, doctores, pueden afectar la producción de granulocitos. Cuando hablas de la producción de granulocitos, utilizarás el término de mielopoiesis, ¿no? Que va a dar lugar, digamos, al desarrollo, ¿no? de los granulocitos en diferentes etapas, ¿no? Ahora, fíjense, miren, que la interleucina 1, interleucina 3, interleucina C, interleucina 6, ¿no? Intervienen, ¿no? En las líneas celulares, o sea, estimulan las siguientes líneas celulares: eritrocito, granulocito, megacariocito, monocito. La interleucina 4, ¿no? A la línea celular que estimula son los basófilos. La interleucina 5 vienen a ser los eosinófilos, ¿no? Y la interleucina 11, ¿no? Vienen a ser los eritrocitos, granulocitos, megacariocitos, ¿no? Y obviamente la eritropoyetina va a dar lugar a lo que son los eritrocitos. Ahora, fíjense que la interleucina 3, ¿no? La interleucina 3, el factor estimulante de la colonia de granulocitos, ¿no? Que es el GCSF, y el factor estimulante de la colonia del ser el GMCSF, son los más importantes. Son los más importantes. Ahora, a diferencia de la colonia, del factor estimulante de la colonia de granulocitos, ¿no? El factor estimulante de la colonia de granulocitos macrófagos también va a estimular la maduración de una línea celular diferente del leucocito, que viene a ser la línea del monocito macrófago, ¿ya? Estas células también. Estas células también, ¿no? Estas células
también forman parte del sistema inmunitario, ¿no? Y pueden residir, qué sé yo, en la piel, en los tejidos, no solo en la sangre, doctores. Ahora, fíjense que aquí tenemos, ¿no? La colonia, ahí tenemos el factor estimulante de la colonia de monocitos, que va a estimular la línea celular monocito. Ahora tenemos lo que es la trombopoietina, que estimula la línea celular megacariocito. Las plaquetas, como les he mencionado, doctores, no son células, ¿no? Sino son fragmentos de células multinucleadas que son las más grandes de la médula ósea, denominadas megacariocitos. Ahora, bueno, vamos a hablar después que las plaquetas obviamente son fundamentales para lo que es la coagulación normal de la sangre, ¿no es cierto? Y su producción la estimula múltiples citocinas, ¿no? Pero va a depender sobre todo de la acción de la interleucina 6 y 11, ¿no? Y justamente de este péptido recién descubierto que es la trombopoietina. Este péptido que es la trombopoietina, doctores, lo produce el hígado y los riñones. Ahora, esta hormona obviamente aumenta y disminuye, ¿no? Y esto debido obviamente al metabolismo de las plaquetas en la sangre. Una baja cifra de plaquetas, ¿no? Estimula la trombopoiesis. Ahora vamos a hablar específicamente, sobre los hematíes y diremos que la sangre, doctores, está constituida por una parte líquida, que es el plasma, y una parte sólida, que son los leucocitos y los elementos formes, y obviamente los hematíes y las plaquetas, ¿no? Que más o menos en conjunto van a dar un 45% de la masa sanguínea. Los hematíes derivan de los eritroblastos y obviamente a este proceso se denomina eritropoiesis, ¿no? Ahora, la eritropoiesis, doctores, va a tener lugar en la médula ósea. A ver, vamos a hablar sobre los hematíes. Los hematíes. El hematíe, doctores, es el elemento, para empezar, es el elemento más maduro de la eritropoiesis y su misión fundamental es la captación de oxígeno y el transporte, obviamente, de oxígeno a los tejidos. Los eritrocitos son los elementos formes anucleados, ¿ya? De color rosado, y de forma redondeada, o también pueden tener una forma oval, pero una característica es que presentan una depresión, presentan una depresión, doctores, o una zona más clara en el centro. Los hematíes son considerados como sacos repletos de hemoglobina. Fíjense que al corte transversal, ¿no? Tiene la forma de un disco bicóncavo, de una dona, si quieren, que llega a medir más o menos entre 7 y 7.5 micras y tiene un espesor de 2 micras. Ahora, esta forma de disco bicóncavo es importante, doctores, porque le asegura al hematíe una gran deformabilidad. Al decir que le asegura una gran deformabilidad, pues permite que los hematíes puedan atravesar sin mayor dificultad
las microcirculación de los diferentes territorios, especialmente la esplénica. Ahora, el recuento de hematíes, la concentración de hemoglobina y el valor del hematocrito pues, son imprescindibles para hacer una evaluación de cualquier enfermedad eritroide, ¿no? Asimismo, doctores, es importante obtener los índices eritrocitarios, como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración corpuscular media de hemoglobina, ¿no? Ahora, antes de pasar a esto, vamos a hablar ¿qué son los reticulocitos, doctores? En realidad los reticulocitos, y hemos hablado algo y hemos mencionado los reticulocitos, pero diremos que los reticulocitos, doctores, representan un estadio madurativo, ya intermedio entre lo que es el eritroblasto ortocromático y el hematíe adulto, ¿no? O sea, acá vamos a volver a esta diapositiva, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Fíjense que en esta fila están los eritrocitos. Ahora, pero hemos dicho que los reticulocitos representan un estadio madurativo intermedio, ¿no? Entre lo que es el eritroblasto ortocromático y el hematíe adulto, ¿no? Por eso es que los reticulocitos se consideran hematíes jóvenes, ¿no? Obviamente, a diferencia de los hematíes, ¿no? Los reticulocitos habíamos mencionado que conservan todavía algunas organelas citoplasmáticas, ¿no? Conservan todavía algunas organelas citoplasmáticas y obviamente están presentes en los eritroblastos, ¿no? Por ejemplo, estas organelas citoplasmáticas, o sea, es más frecuente que estén presentes en los eritroblastos, ¿listo? Ahora, esto es importante, doctores. La determinación de la cifra de reticulocitos corregidos es imprescindible para qué, ¿no? Es útil en el estudio de las anemias, ¿no? Es imprescindible en realidad para determinar el carácter regenerativo o regenerativo de la eritropoiesis, ¿no? Que se lleva a cabo en la médula ósea. También es útil, o sea, aparte de ser útil obviamente en el estudio de las anemias, ¿no? También nos ayuda a valorar, por ejemplo, la recuperación de la eritropoiesis en la médula ósea después de que el paciente es sometido a quimioterapia o a un paciente que se le ha hecho trasplante de progenitores hematopoyéticos. Vamos a hablar sobre las alteraciones morfológicas de los hematíes. Fíjense que los hematíes pueden cambiar de forma en determinadas situaciones patológicas, ¿no? Ahora, la coexistencia de hematíes con formas distintas a las normales llamaremos poiquilocitosis, ¿no? Hemos dicho que con diferentes tamaños los hematíes llamamos, pero acá estoy hablando de la coexistencia de formas distintas a las normales, llamaré, por ejemplo, los hematíes en forma esférica, ya, sin que tengan esa característica de depresión o zona clara central. ¿No? Por ejemplo, si nosotros vemos en un frontis periférico, pues nos se pega
Ahora, eh, la elipsis, la elipsis es una forma, es una morfología sí, sí, No se escucha bien, doctora. sí. Creo que has